Hay un tipo silencioso de persona que no siempre encaja fácilmente en el ruido del mundo. Escuchan más de lo que hablan, observan la forma en que la luz cae a través de una habitación y piensan sobre cómo se mueve el tiempo, como todo está siempre cambiando. Hacen una pausa antes de responder, no porque estén inseguros, sino porque están sopesando 10 posibilidades diferentes a la vez. Estos son los pensadores profundos, los que pasan más tiempo dentro de sus mentes que en conversaciones, los que pueden convertir un solo momento en un universo entero de pensamiento. Pero si alguna vez has sido uno de ellos, sabes que no es fácil, porque ser un pensador profundo no se trata solo de inteligencia. Se trata de sensibilidad. Se trata de ver las capas de las cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. Es tanto un regalo como una carga. La mayoría de la gente piensa que pensar demasiado conduce a la confusión. Pero para un pensador profundo, pensar es respirar. Es como procesan la existencia. No solo ven un árbol, ven cómo está enraizado en el suelo, cómo se inclina hacia la luz, cómo su vida refleja la suya de formas invisibles. Encuentran metáforas en todo. Una conversación se convierte en un estudio de la emoción. Un silencio se convierte en una pregunta. Una mirada se convierte en una historia completa. Psicológicamente hablando, los pensadores profundos tienen lo que los investigadores llaman alta introspección de rasgo. Han una tendencia a analizar no solo lo que sucede a su alrededor, sino también lo que sucede dentro de ellos. Están constantemente escaneando en busca de significado, preguntando por qué, no para ser difíciles, sino porque el por qué se siente como oxígeno. Esto está vinculado a la actividad en una región del cerebro llamada red de modo predeterminado, que es más activa cuando estamos perdidos en el pensamiento o la reflexión. Es la misma red que se ilumina durante la creatividad, la imaginación y la memoria. Entonces, la mente de un pensador profundo es una tormenta de conexiones, constantemente tejiendo, comparando, reflexionando. Pero esta misma habilidad puede ser aislante, porque mientras otros se mueven por la vida reaccionando, los pensadores profundos están observando. Hacen una pausa, notan detalles, piensan antes de hablar, y a veces, para cuando están listos, la conversación ya ha seguido adelante. Entonces, permanecen en silencio, y la gente confunde ese silencio con desinterés, cuando en realidad es profundidad. Un pensador profundo no solo quiere hablar, quiere entender, anhela conversaciones significativas, las que se sumergen por debajo de la charla trivial en los miedos, los sueños, la arquitectura del corazón humano. La charla superficial se siente agotadora para ellos, porque mientras la mayoría de la gente nada en las aguas poco profundas de la vida diaria, los pensadores profundos están buceando en busca de perlas en el fondo del océano del pensamiento. Pero esa profundidad tiene un precio. A menudo los hace pensar demasiado. Repasan eventos, diseccionan cada oración, se preguntan qué quiso decir alguien. Se preguntan si dijeron demasiado o muy poco. Su mente se convierte en un bucle de qué pasaría si, y tal vez quisieron decir esto. No porque sean inseguros, sino porque ven matices en todas partes. Cada elección tiene una docena de significados. Cada emoción tiene raíces ocultas, y su cerebro no se detendrá hasta que encuentre la verdad. Hay un término en psicología llamado metacognición, la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. La mayoría de la gente lo usa ocasionalmente. Los pensadores profundos viven dentro de él. Es como si siempre estuvieran observando sus propios pensamientos desde afuera, cuestionándolos, reorganizándolos, tratando de entender sus patrones. Esto los hace increíblemente conscientes de sí mismos, pero también propensos a la duda. Porque cuando eres consciente de todo, también ves todos tus defectos en alta definición. Un pensador profundo no solo pregunta, ¿qué quiero? Pregunta, ¿por qué lo quiero? ¿De dónde viene ese deseo? ¿Qué pasaría si lo consiguiera o si no lo hiciera? Analizan el amor, la ambición, el miedo, la memoria, hasta que casi pueden sostener estas cosas invisibles en sus manos. Pero al hacerlo, a veces pierden la simple alegría de simplemente ser. Olvidan que no todo necesita ser entendido. Algunas cosas están destinadas a ser sentidas. A menudo encontrarás pensadores profundos caminando solos, con auriculares puestos, no porque estén solos, sino porque la soledad es su lenguaje nativo. Necesitan espacio para respirar, para procesar, para desenredar pensamientos que otros ni siquiera saben que existen. Son personas que pueden sentir profundamente, mientras parecen calmadas. Sus emociones se mueven como olas silenciosas bajo la superficie, invisibles pero poderosas. Pueden estar sentados en un café mirando la nada, pero dentro de su cabeza, están repitiendo el momento en que dijeron algo hace 10 años, y preguntándose qué reveló sobre quiénes eran entonces. Esto no es autocastigo. Los pensadores profundos no se juzgan tanto como intentan mapearse a sí mismos. Están tratando de dibujar la geografía de su propia mente, de saber dónde vive cada sentimiento. Y eso puede hacer que parezcan desapegados de la realidad,
cuando en verdad simplemente están tratando de verla desde todos los ángulos posibles. Una cosa fascinante sobre los pensadores profundos es que a menudo experimentan lo que los psicólogos llaman pensamiento existencial. Eso es cuando no solo te preguntas sobre tu vida, sino sobre la vida misma, sobre el tiempo, el propósito, la moralidad, la conciencia, preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y eso es lo que los distingue de los que simplemente piensan demasiado. Pensar demasiado es preocuparse por el futuro. Pensar profundamente es cuestionar la realidad misma. Es la diferencia entre ansiedad y conciencia. Pero aquí es donde se vuelve paradójico. En la misma mente que puede ver patrones en todo, también puede crear ilusiones que no existen. Porque cuando piensas profundamente, puedes conectar cualquier cosa con cualquier cosa. Y a veces esa red se convierte en una trampa. Pueden leer demasiado en el silencio, asumir significado donde no hay ninguno, o convertir cosas simples en acertijos filosóficos que nunca se resuelven. Es como tener un microscopio demasiado poderoso. Comienzas a ver cosas que no estaban destinadas a ser vistas tan de cerca. Aún así, es esa misma profundidad lo que los hace increíblemente creativos. Muchos de los pensadores más influyentes de la historia, Einstein, Da Vinci, Jung, fueron pensadores profundos. Vieron los hilos invisibles que conectan ideas, miraron problemas desde ángulos que nadie más hizo. Porque cuando tu mente nunca deja de preguntar por qué, eventualmente tropiezas con respuestas que otros pierden. Pero en la sociedad moderna, el pensamiento profundo no siempre se celebra. Vivimos en un mundo que recompensa la velocidad, la productividad y la certeza. Hacer una pausa para reflexionar puede parecer vacilación. El silencio puede parecer debilidad. La complejidad puede parecer confusión. Entonces, los pensadores profundos a menudo aprenden a ocultar su profundidad, a encajar en un mundo que se mueve más rápido de lo que lo hace su mente. Asienten con la cabeza en las conversaciones, incluso cuando no están de acuerdo. Sonríen cortésmente mientras sus pensamientos vagan por galaxias lejanas, y después de que todos se van, ahí es cuando comienza su diálogo real dentro de su propia cabeza. Hay una soledad en ese tipo de vida interior, porque los pensadores profundos a menudo anhelan conexión, pero solo del tipo que se siente real, y la conexión genuina requiere vulnerabilidad. Pero no todos quieren sumergirse tan profundo. Entonces los pensadores profundos se mantienen protegidos, se vuelven selectivos, observando en silencio, hasta que alguien muestra signos de profundidad también. Solo entonces abren la puerta. Y cuando lo hacen, no is medias, es completamente. Te dirán sus miedos, sus esperanzas, las cosas que ni siquiera se dicen en voz alta porque los pensadores profundos no hacen corazones a medias. Pero esa vulnerabilidad puede resultar contraproducente, porque cuando ves el mundo en tonos de gris, esperas que los demás también lo hagan. Asumes que la gente dice lo que quiere decir, que la honestidad es la línea de base. Pero no todos operan desde esa profundidad. Entonces, cuando la realidad no se alinea con sus expectativas, duele más, no porque sean frágiles, sino porque han invertido tanto significado en todo. Para un pensador profundo, incluso una pequeña traición se siente cósmica. Incluso una breve amabilidad puede restaurar su fe en la humanidad. Todo importa. Y esa es la espada de doble filo. Para los pensadores profundos, cada pensamiento está vivo. Cada emoción resuena. No pueden entumecerse incluso cuando quieren. Sienten el peso de las cosas que otros pasan por alto. La forma en que un extraño evita el contacto visual. La forma en que la risa se desvanece cuando el momento termina. La forma en que la gente promete para siempre, mientras ya está pensando en mañana. No solo ven lo que es, ven lo que podría haber sido. Hay una teoría en psicología llamada procesamiento profundo, la tendencia a codificar experiencias con significado rico y asociaciones emocionales. Esto significa que cuando los pensadores profundos recuerdan algo, no solo recuerdan hechos, recuerdan cómo se sintió, qué simbolizó, qué podría haber significado. Entonces llevan recuerdos, no como momentos, sino como ecosistemas completos de sentimiento. Por eso la nostalgia los golpea más fuerte. Por eso pueden escuchar una canción y de repente estar de vuelta en una versión de sí mismos que ya no existe. Pero esto no es solo intensidad emocional, es la forma en que su cerebro está conectado. Los estudios muestran que las personas que se involucran en el pensamiento reflexivo y abstracto tienen conexiones neuronales más fuertes entre las partes emocionales y analíticas del cerebro. Literalmente piensan y sienten al mismo tiempo. Por eso no pueden simplemente apagar sus pensamientos. Sus emociones están entrelazadas con su lógica. Para ellos, sentir es pensar, y a veces eso los hace incomprendidos. La gente puede llamarlos distantes o dramáticos, o demasiado complicados, pero lo que realmente son, es conscientes. Ven la estructura oculta detrás de todo, como el miedo se disfraza de ira, como el amor se esconde detrás del orgullo, como la gente proyecta lo que no puede aceptar. Y una vez que ves tan profundamente,
Es difícil no verlo. Es difícil vivir simplemente cuando te has dado cuenta de lo complejo que es todo. Los pensadores profundos a menudo luchan por estar presentes, no porque no quieran estarlo, sino porque su mente existe en líneas de tiempo. Repiten el pasado, analizan el presente e imaginan 100 versiones del futuro todo a la vez. Es agotador, pero también es hermoso, porque significa que pueden ver posibilidad donde otros ven finales. Pueden encontrar significado incluso en el dolor. Y eso es lo que les da resiliencia, porque para un pensador profundo, incluso el sufrimiento es información. Les enseña sobre sí mismos, sobre el mundo, sobre la verdad. Pero tal vez, la parte más difícil de ser un pensador profundo es aprender cuándo dejar de pensar, cuándo dejar ir la necesidad de entender todo, cuando aceptar que algunas respuestas aún no existen, porque el significado, por mucho que lo persigamos, es algo que creamos, no algo que encontramos. Puedes reconocer a un pensador profundo no por lo que dicen, sino por los espacios entre sus palabras. Esa pausa antes de hablar, donde su mente está filtrando a través de capas de pensamiento, no es vacilación, es precisión. Están buscando la versión más verdadera de lo que quieren decir, porque las palabras les importan. Entienden cómo el lenguaje moldea la realidad, cómo una oración puede sanar o dañar, y así hablan con cuidado, a veces demasiado cuidado, lo que puede hacer que otros piensen que son tímidos o retraídos. Pero la verdad es que están escuchando todo el tono, el subtexto, el silencio entre oraciones, porque para ellos, la comunicación no se trata solo de lo que se dice, se trata de lo que se siente. Psicológicamente, este tipo de conciencia está ligado a alta empatía y reconocimiento de patrones. Los pensadores profundos están constantemente leyendo datos emocionales. Notan microexpresiones, cambios sutiles en la voz, pequeños cambios en la energía que revelan lo que alguien no está diciendo en voz alta. Pero para toda su perspicacia, los pensadores profundos luchan con algo profundo, el ruido mental. Sus pensamientos no se detienen. Es como estar frente a 10 estaciones de radio, todas sonando a la vez, cada una transmitiendo una frecuencia diferente de memoria, idea y pregunta. Incluso cuando intentan descansar, su cerebro sigue rebobinando, reescribiendo, prediciendo, y mientras la mayoría de la gente puede distraerse con el ruido, los pensadores profundos se ahogan en el silencio, porque el silencio amplifica todo adentro. Esto a menudo conduce a lo que los psicólogos llaman rumiación, en el enfoque repetitivo en problemas, sentimientos o errores. Para muchos pensadores profundos, no se trata de ser negativos, se trata de buscar resolución. Su mente quiere cierre, quiere entender, quiere darle sentido a las contradicciones, pero no toda pregunta tiene una respuesta. Y aprender eso puede ser una de sus lecciones más difíciles. Hay una historia sobre un filósofo que una vez dijo, pienso, luego existo. Suena profundo, pero para un pensador profundo, es casi una maldición, porque pensar confirma su existencia, pero también puede consumirla. Pueden pensarse a sí mismos en esquinas, analizando el amor hasta que se sienta mecánico, estudiando el miedo hasta que se vuelve predecible. Pueden saber tanto sobre la emoción que olvidan sentirla. Y a veces lo más difícil para un pensador profundo es simplemente experimentar la vida sin diseccionarla. Pero cuando aprenden ese equilibrio, cuando permiten que el pensamiento sirva al sentimiento en lugar de reemplazarlo, se vuelven extraordinario. Porque los pensadores profundos en su mejor momento son puentes. Conectan la lógica con la empatía, el intelecto con la intuición. Pueden analizar el dolor y aún mantener compasión por él. Pueden ver los defectos en la humanidad y aún elegir amarla. Eso es raro. Eso es sabiduría, no solo inteligencia. Un pensador profundo no ve a las personas como buenas o malas. Las ve como historias. Entienden que todos están moldeados por batallas invisibles, por experiencias que dejaron marcas invisibles al ojo. Entonces perdonan fácilmente, pero olvidan raramente. Pueden soltar a las personas, pero no las lecciones que esas personas les enseñaron. Si eres un pensador profundo, no te disculpes por tu silencio. No reduzcas tus pensamientos para encajar en conversaciones más pequeñas. El mundo necesita mentes como la tuya, personas que pueden ver lo invisible, cuestionar lo obvio y encontrar significado en lo mundano. Puede que no siempre encajes, pero nunca estuviste destinado a hacerlo. Estabas destinado a ver a través, a convertir el caos en claridad, el ruido en perspicacia, los momentos en significado, porque el pensamiento profundo no es solo una forma de entender la vida, es una forma de honrarla. Y mientras el mundo se mueve rápido, tienes algo que a menudo olvidan: profundidad. Y la profundidad en un mundo superficial es su propia clase de luz. Si este video resonó contigo, si eres de esas personas que piensan demasiado y sienten demasiado profundamente, déjame saberlo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Suscríbete para más contenido sobre psicología profunda y la belleza de la mente humana. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu profundidad no es una falla, es tu superpoder.